Bueno, pues mil gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Un martes más de acá en la casa se platica. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos el gusto de tener la presencia de la poeta sinaloense Ana Belén López. Es autora de los libros de poesía Alejando se avanza, Del Barandal, Silencios, quien ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sinaloa, profesora de literatura en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y una aliada más de la Casa del Maquío. Bienvenida, Ana Belén. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, Ana Belén nos acompaña para apoyarnos en la presentación del libro del maestro Elmer Mendoza, quien es actual miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, así como del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Colegio de Sinaloa. Es un apasionado formador de novelistas y comprometido promotor de la lectura, multipremiado por sus trabajos literarios en obras como Un asesino solitario, Balas de Plata, y bueno, en esta ocasión viene a presentarnos su último libro, La Cuarta Pregunta. Gracias por estar aquí, bienvenidos y les cedo la palabra a Ana Belén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a todos los que se han unido. Es un honor para mí, me da muchísimo gusto presentar a uno de los escritores más queridos de Sinaloa y de México. Elmer, qué gusto poder celebrar contigo un libro más. Es, bueno, autor de muchos títulos extraordinarios. Me toca presentar este de La Cuarta Pregunta, que me encanta hacerlo porque descubro muchas cosas en él que las voy a ir enumerando en mis notas. Elmer, me da mucho gusto que entras a una tradición que es la literatura juvenil, a una tradición, espérame que pasen las 12 campanadas del reloj, que, que bueno, te relacionas con Julio Verne, empezando por ahí, con muchos otros novelas de viajes, novelas de aventuras, novelas para jóvenes, recorridos por el tiempo, muchas cosas que he ido encontrando en esto y que quisiera mencionar un poco cómo te unes a otros escritores que admiro mucho y que espero que esto también se convierta en un clásico de la literatura juvenil. Los personajes son jóvenes, por eso también, y como decía antes, hay una serie de aventuras, viajes, recorridos por el tiempo, pero una de las cosas que yo más celebro en Elmer es siempre la exploración lingüística con la que toma cada uno de sus proyectos. Hay en Elmer siempre un desarrollo de lenguaje que nos lleva a buscar y eso nos va guiando de todo. O sea, sí están los otros elementos que después quiero que Elmer diga. Y hay por ahí un pasaje muy, muy lindo que quisiera compartir, que le preguntan, ¿en qué hablaste? Déjenme encontrarlo rápidamente. Le pregunta, ¿qué fue eso que dijiste? ¿En qué hablaste? Y ¿qué idioma habla? Y contesta, Seri, una lengua muy importante y muy dulce. Esa fue una de mis frases favoritas. Y además, me gustaba mucho ese juego de palabras, de lenguaje que llevas, porque muchas veces me hiciste ir al diccionario, que es algo que me gusta, porque no sabías si estabas jugando de tal forma que inventabas o realmente pertenecían al dialecto de los seris. Yo creo que ahí hay una combinación de eso, por ejemplo, es una de las cosas que quiero que nos platiques. Otra cosa, dentro de esta exploración lingüística, me gusta mucho el humor con el que abordas esta obra. Hay por ejemplo, uno está con las palabras y por qué y todo, y de repente al personaje principal, que es el Capi, le dicen, bueno, a mí me dicen el Capi, porque me gusta mucho la capirotada. Bueno, solté una carcajada, Elmer, porque ese humor también es tan especial, es tan, se celebra tanto cuando uno encuentra. Entonces,
para que no crean que esta exploración lingüística es algo que va a alejar al lector, al contrario, ¿no? Algo tan sencillo como me dicen capi, porque me gusta la capirotada, bueno, lo celebré muchísimo, ¿no? También encuentro muchos guiños literarios, hay una cantidad de referencias literarias, porque Capi es Capi porque le gusta la capirotada. Sin embargo, sus mejores amigos se llaman Dante y Murakami. Entonces, bueno, uno sabe muy bien que están vivos, que son una especie de homenajes a estos escritores. Me imagino que son los escritores que te gustan, los escritores que quieres que te acompañen en este recorrido. En tanto Dante, Murakami, y de repente por ahí encontré un pequeño homenaje a Nacho Padilla. Nacho Padilla también lo he leído en este grupo que tengo de lectores jóvenes y lo hemos disfrutado muchísimo. Nacho también era como tú, un escritor muy querido, muy dulce. Me conmovió mucho encontrar una frase para Nacho Padilla ahí, ¿no? Esos libros increíbles de Nacho Padilla. También encuentro guiños literarios con otros muchos escritores, por eso del recorrido. Por ejemplo, Borges decía que hay dos temas en la literatura. En la cuarta pregunta yo encuentro muchos temas que también los voy a mencionar para ver si correspondemos, ¿no? Pero Borges decía que solamente había dos, el perseguido y el persecutor. Y esta es una novela muy interesante porque precisamente este grupo de jóvenes, este Capi y sus amigos, persiguen un tesoro. El lector va a descubrir cómo van a perseguir ese tesoro. Y se persigue de muchas maneras. Se persigue en un auto, se persigue por el desierto, se persigue sobre todo por el tiempo, por un recorrido por el tiempo. Y yo como lectora veo que persigo en este libro también muchas cosas. Persigo las preguntas. El título, la cuarta pregunta, nos va a ir llevando cuál es la primera, cuál es la segunda, única, no quiero adelantarme, y todo el recorrido es persiguiendo la pregunta, pero creo que lo que más hacemos es perseguir las palabras. Eso me gustó mucho y lo celebro mucho. Ahora, en cuanto a las palabras, perdón, en cuanto a las primeras, hay una primera pregunta que se responde, que está en la página 62, después lo veremos, y la posible segunda pregunta en la página 101, y ya después le voy a pedir a Elmer que nos hable qué más, qué sucede con estas preguntas. Va a ser la quinta pregunta para Elmer. Otra cosa que disfruté mucho son la cantidad de referencias que hay al cine, a la música, a los autos, al paisaje. Es una novela rica en referencias. Nos llevan a distintas atmósferas, como si nos transportáramos no nada más en el tiempo, sino en los espacios a través del tiempo que recreas con maravilla, ¿no? El desierto, este lugar de dunas, esta parte de la sangre. Es una fantasía, pero una fantasía que nos lleva recorriendo todo esto, ¿no? Yo les recomendaría a los lectores, y me gustaría ya dejar que Elmer hable, que comentemos estos puntos que le estoy mostrando, que es mi lectura, mi percepción. Seguramente hay muchas más cosas que creo que con la conversación se va a ir dando. Pero yo les recomendaría a los lectores, sobre todo, que persigan este libro. Así como perseguimos dentro de esta narración todo, ustedes deben de perseguir los libros y persigan este en particular. Yo te había pedido que leyeras, pero yo creo que lo vamos a dejar
para más adelante. Yo seleccioné un pasaje que me gustó mucho, al rato lo comentamos, que me gustaría que lo leyeras. Y también sé que está por ahí un alumno, Juan Diego, que también tiene muchas preguntas para ti y también lo invité a que hiciéramos la lectura juntos. Él desde su casa, en donde está, Juan Diego es un alumno muy querido de 14 años y para mí esa era también la prueba del fuego del libro de Elmer. Entonces, al rato le pediremos, esperemos que esté conectado y que te pueda hacer las preguntas que él te quiere hacer. ¿Cómo ves, Elmer, mi lectura, mi recorrido? No, pues, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias, Ana Belén, por estar conmigo, estar en esta presentación. Pues me parece muy interesante la lectura que has hecho. Desde luego, eres una lectora muy libre y creo que el tener lectores que además son escritores y como en tu caso que además eres maestra, siempre es como ingresar a un universo de muchísima calidad y si el libro pues consigue una buena evaluación, pues yo creo que el libro no debe tener virtudes, pues debe tener virtudes que esperemos que los otros lectores también los identifiquen. Entonces, pues me gusta mucho lo que has dicho, has planteado de varias cosas importantes, lo que tiene que ver con el lenguaje, el humor, la definición de Borges, pero fíjate que más bien yo parto de la definición de Tito Monterroso, que él decía que solo en la literatura solo había dos temas, algo así como la vida y la muerte y las moscas. Sí, entonces, pues bueno, a veces son tres, ¿no? Y las moscas, entonces casi siempre tengo eso presente y las moscas, pues es como todas las opciones posibles que pueden existir y que uno puede manejar en un discurso literario, ¿no? Entonces, pero pues claro, me gustaría que conversáramos y que si gustas, no sé si el chico que invitaste o tú puedes hacerme la primera pregunta pues, para platicar con mayor propiedad. Fíjate que ahorita me sacó el internet, me perdí un poquito, no sé si se notó, y yo creo que tal vez Tere puede ver si Juan Diego está por ahí o Juan Diego, cómo podría aparecer, ¿no? Claro que sí, déjame ver si están los espectadores y lo incluimos, le damos la palabra. Hola, Juan Diego. ¿Aló? Buenas tardes. Hola, Hola, Juan Diego. Te escuchamos, Juan Diego. Espera, es que se me va un poquito el internet, tengo fallas. Y ahorita les puedo hacer la primera pregunta. Sí, adelante. Ok. Me da vergüenza. Que no te dé. Imagínate que estamos en el salón platicando, como otras veces. Ujú. El fin del libro de la cuarta pregunta. Me gustaría saber si muchas de las cosas, por ejemplo, ciudades, cosas pues que pasan en el desierto y cosas así, ¿cómo sería la capacidad de hacer el movimiento en desiertos? Igual también con movimientos no sé, la verdad, sería una sencilla pregunta. ¿Con qué fin hizo la cuarta pregunta? Ajá, muy bien, gracias Juan Diego. Yo tengo un proyecto que quiero escribir 3 novelas y la primera que escribí se llama El misterio de Orquídea Calavera, que ocurre en la selva, ahí
el mismo personaje, el Capi Garay, vive una serie de aventuras que lo hacen enfrentarse pues a realidades muy extrañas y él tiene que superar muchas cosas para resolver el problema en que se encuentra. Y en la segunda parte del proyecto era hacer una novela en el desierto. La tercera es hacerlo en una ciudad que tenga túneles, va a ser una novela subterránea. Y ahora, bueno, en primer lugar, eso de cumplir con el proyecto, con la idea que yo tengo, a veces los escritores, fíjate que somos obsesivos, como que tenemos una idea y tenemos que sacarla adelante, si no, no vivimos tranquilos, ¿no? Pero también porque a mí el desierto, particularmente este desierto, que es un desierto real, el gran desierto de Altar, que está en el norte de Sonora, del desierto de Sonora, es un desierto que a mí me gusta muchísimo y que yo fui por primera vez allí cuando tenía quizá 16 años y me quedé muy impactado. Pues claro, yo vivo en Culiacán y allí en Culiacán pues es una zona agrícola y llena de agua y la ciudad tiene ríos por uno de sus... bueno, ahora la cruzan la ciudad, pero antes eran los límites ahí, ¿no? Y entonces yo quedé muy impactado por el desierto y me tocó conducir una troca por allí también, una troca con llantas alzadas, anchas y todo eso, y superarlo. Y justamente al atardecer, y después nos gustaba tanto que nos metemos por la noche, y esto es decirme, es una zona que me impactó muchísimo, el desierto. Y entonces, cuando pensé que hice el proyecto, dije que voy a escribir una novela y va a transcurrir allí. Y volvimos, porque me acompañó mi esposa varias veces al desierto, un poco después de tantos años, pues volver a verlo y poder, digamos, reforzar la historia que yo estaba imaginando, porque los lugares que aparecen en la cuarta pregunta, pues bueno, Culiacán existe, Navojoa existe, Sonoita existe, Puerto Peñasco existe, el Golfo de Santa Clara existe, me parece que también el desierto existe, pero Cíbola y Quivira, que son unas partes muy importantes, son ciudades míticas, es decir, imaginarias, y son esas ciudades existen en el imaginario desde la llegada de los españoles, porque eran las ciudades que en el norte aparecían como que eran ciudades muy ricas, que tenían casas, pues las paredes eran de plata, de oro, y había que conquistarlas porque, bueno, eso significaba mucha riqueza, porque los conquistadores españoles pues eran digamos, impulsados por la ambición de tener muchas cosas, de convertirse en muy ricos y volver a España, pues claro, para hacer otra vida ya que la que tenían, porque todos eran como soldados de fortuna, o sea, gente muy pobre que incluso algunos andaban huyendo de la prisión y esto, ¿no? Entonces, alguien inventó los nombres de las ciudades y las persiguieron. Hubo al menos dos expediciones, una muy fuerte, fue muchísima gente dirigida por Francisco Vázquez de Coronado y que partió de Nayarit, de un pueblo que todavía existe, que se llama Compostela, y que hay un momento que se pierde, después de Culiacán que se pierde, porque los nombres que existen allí pues no son ni nombres que corresponden a las geografías, salvo quizá del río Colorado que llegan a él, pero al menos lo que yo conozco no hay algo que citen en relación a las etnias que vivían allí. Entonces, pero pues como yo soy un escritor que tiene la posibilidad de imaginar, pues lo que yo hice fue imaginar. Y la convertía en dos vehículos, un Jeep Commander en personaje y a un Mustang Mach 1, que fue el primero que salió, en personajes también. Y ya los hice de penetrar pues por el desierto, a la parte imaginaria, todo el oasis rojo, la ciudad Platón, y lo mismo que llegan a Catzaraba, que se supone que es Cíbola, pues
también es parte de la imaginación. Y el nombre Catzaraba es por una cantante de ópera que se llama, ¿cómo se llama? María Catzaraba, que a mí me gusta mucho cómo canta, entonces pues, yo le mandé un homenaje con eso. Así como lo mando a Nacho Padilla, mi querido amigo, que en paz descanse. Y que él una vez me contó que él coleccionaba, que tenía una planta carnívora, entonces claro, como acá yo tengo a Yuquet que él cultiva plantas carnívoras, pues quizá la idea me vino de allí, de esa conversación que tuve con, eh, con Nacho una vez después de una reunión de la Academia Mexicana de la Lengua, que los dos estuvimos allí y bueno, al final conversamos mucho y eso apareció en el tema. Pero básicamente es eso, Juan Diego, y ya después hay que inventar la historia, cómo va la novela de viajes, cómo se va moviendo, las dificultades que ofrece el desierto, que esas dificultades son reales, las dunas, lo que imaginan, y desde luego el desierto, como hace muchísimo calor, produce alucinaciones y también produce muchas ilusiones, sobre todo cuando uno está allá adentro, que es muy fácil imaginar cosas de lo que se ve en la lejanía. Y entonces, pues digamos que utilicé todos esos elementos de la vida real para darles dentro de una historia que yo estaba imaginando y que bueno, lo conté. Por ejemplo, la teoría de la parte final de los pozos sin fondo es algo que existe en Estados Unidos, existe el concepto y sobre todo que hay americanos que buscan esos pozos que supone que en el fondo tienen tesoros, pero al parecer hasta ahora en ninguna expedición ha encontrado un tesoro en los pozos sin fondos. Entonces, también de ahí, es decir, un novelista cuando está haciendo un trabajo, pues se alimenta de todo lo que tiene a mano. La idea es que la novela salga muy bien, muy emocionante y que al final pueda haber chicos como tú que hacen preguntas tan interesantes como la que hiciste. Elmer, aprovecho para hablar un poco de tu proceso creativo. Bueno, gracias, Juan Diego, primero que nada. Ahorita que mencionabas, y antes de que se me vaya la idea, decías, hablaste de las crónicas. Cuando estás así inmerso en tu proceso creativo, por ejemplo, ¿revisaste la lectura de las crónicas o es algo que ya traías? Me imagino, ¿no? Que por la lectura de las crónicas, porque sí, este tesoro coincide con los exploradores. Claro que también hay una relación muy directa con los primeros exploradores de América Latina que buscaban la fuente de la eterna juventud, pero antes el dorado, ¿no? El famoso dorado y bueno, ahorita recordé por lo que dijiste, Naufragios de Cabeza de Vaca, que también les parece una novela de aventuras, ¿no? Esa crónica es súper interesante. Entonces, sí me interesa mucho cómo vas alimentando en tu proceso creativo los autores o lo que vas tomando o ya lo traes de tus lecturas. Sí, bueno, básicamente tengo dos fuentes. Una son mis recuerdos y que también es la unidad de Borges que uno escribe sobre el recuerdo, del recuerdo, del recuerdo. Pero de las 7 ciudades de Cíbola, que se llama así, yo lo leí hace muchísimo, pues como maestro de la universidad, tuve que hablar alguna vez de eso y di un curso de literatura mexicana de la colonia, entonces pues había que partir de estas dos crónicas, una de Fray Marcos de Niza y otra de Francisco Vázquez de Coronado, justamente. Y también de los naufragios de Cabeza de Vaca, ¿no? Pero curiosamente, después de que publiqué la novela y recientemente empecé a escribir esta novela, mira, que se llama Coronado, y que justamente cuenta, la escribió Ignacio del Valle, que es una novela que seguramente no se conoce, no la venden en México, me la mandó Ignacio, está publicada por Edasa, y creo que salió el año pasado, y él cuenta la expedición de Coronado y bueno, como ya casi termino la novela, pero eso fue después hasta ahora, lo que hice fue como, me causó mucha gracia después de estar leyendo una novela que, claro, de una manera terrible se mueve sobre el espacio que yo trabajé
pues desde el punto de vista de la fantasía, y que Ignacio lo que hace es digamos, volver terrible la expedición de Coronado, que realmente así fue, pero Sí. es una expedición muy, muy, muy catastrófica porque, o sea, para empezar, pues fue un fracaso al final, ¿no? Pero no, mi fuerza es eso, básicamente los recuerdos. Yo soy un novelista que no investiga o que investiga demasiado poco. Puedo checar una fecha, quizá un nombre, y siempre me equivoco. Afortunadamente la oficina de mi agente, Verónica Flores, ellos siempre checan todo, son muy meticulosos antes de enviar los libros a las editoriales. Entonces, checan todos los nombres y afortunadamente eso es una gran ventaja porque es algo por lo que no me tengo que preocupar, ¿no? Claro, si me da la gana o me da el ímpetu por corregir el nombre, pues lo busco y lo encuentro y lo corrijo, pero a veces no. Y en este caso no, todo acudía a los recuerdos que yo había leído ya lo de Fray Marcos de Niza, y que quizás hace mucho intenté, hace unos 20, 30 años, intenté hacer una historia donde Marcos de Niza era el personaje, pero realmente escribí, no sé, unas 20 páginas y dije, ay, no, esto no es lo mío, la novela histórica, no. Porque en primer lugar porque me di cuenta que tenía que investigar mucho más, entonces pues lo dejé por la paz, pero claro que dentro de mis recuerdos, del recuerdo, pues aparecían algunos elementos de esas historias que leí, y que lo básico era cómo yo recordaba el desierto, cómo recordaba los atardeceres. Y Ariel Noriega, que tú conoces, me prestó una novela. Perdón, no sé si me escucho porque de repente creo que me salí. A ver. No, si te escuchas muy bien. Ah, ya, y ya me ven. Yo era la que no veía. Sí, Sí. Ariel Noriega, ¿me decías? Sí, me prestó una novela que se llama El Camino del Diablo, que es de Guillermo Munro, un escritor de Sonora, y que Guillermo Munro cuenta cuando no había la carretera 15, que es la que une digamos, a esta parte del país con Nogales y con Tijuana, pues tenían que pasar la parte del desierto, del gran desierto del Tari, pues había algunos indígenas que conocían las rutas, porque duraban varios días, y pues para pasarle en auto, pues imagínate por los arenales, los autos que no estaban altos, que no tenían llantas anchas, que no tenían doble tracción, pues era exponerse, y muchos morían en el camino. Por eso se llama El Camino del Diablo. Entonces, esa novela sí me la leí como lectura de compañía, yo le llamo, que mientras, pues como siempre estoy leyendo, y le conté a Ariel y me dijo, pues yo tengo una novela de Munro, y yo sabía de esa novela, no la tenía, y entonces pues me la prestó, que por cierto todavía no se la regreso, pero fíjate, la tengo a mano aquí para, en cuanto lo vea o pueda ir a Mozatrampo y llevársela para que la tenga. Ah, qué bien. Hombre, qué bien. Muy bien. ¿Qué más? Qué bueno. Bueno, de las referencias literarias, no, es muy interesante saber que, y sí se nota también, que alimenta lo imaginario, la fantasía, sobre todo, o sea, le das rienda suelta. ¿Y cómo decidiste utilizar el lenguaje de los jóvenes? ¿Qué tan cerca en los plebes? Bueno, eso todos lo hacemos, ¿no? Hay una palabra que me llamaba la atención porque yo no la conocía, que está macana, ¿no? Entonces, Está bacana. Sí. Unas también, hubo una parte que me gustó en donde llegan al hotel, porque sale una parte atrás, un capítulo, no me acuerdo cómo se llama el capítulo, pero sale donde el padre les da un libro, ya dentro del libro viene el mapa, porque, y entonces van persiguiendo ese mapa, llegan a un hotel, y fue una de las partes que más me impactó, porque llega, y a pesar del movimiento, a pesar de que estaba cansado y todo eso, me motivó a mí, porque
la forma como dice, como llega al hotel, a la sala de comida, a la sala, al comedor, y pide una cerveza y empieza a reaccionar por lo que había hecho, por cómo lo había hecho. Entonces fue mi motivación y fue la parte que más me gustó y por eso le seguí. Vamos, vamos, vamos. Y hasta que me lo acabé. Ese día tenía como 10 páginas apenas para ya terminármelo. Y pues lo dejé por un rato y luego me avisaron, ya es pasado mañana, entonces las pilas y me las puse y pues le seguí leyendo hasta que me lo acabé y no le había entendido una parte de ahí mismo, cómo de una a otro cambian personajes. Fue cuando me llamó la atención, ¿no? Pero pues la verdad, la novela está muy interesante. Ojalá saquen una segunda parte de esta misma, porque ahora sí me acabo los dos, porque me gustó, la verdad, ¿eh? Y la verdad, este libro sí lo recomiendo por muchas partes. Les digo, sí, léanlo, está muy chido. Ya, de hecho, me dijeron, en cuanto lo termines de leer y lo presenten, pues me lo presta para leerlo y es donde está, ahí mismo donde vivo y la verdad es una hermosura de libro, nunca había leído así libros y hace poquito tuve un proyecto escolar. De hecho, Ana Belén me estaba apoyando para hacer el libro, un libro de mi propia vida, pues no me acuerdo cómo se llamaba, pero los tuve que exponer durante la Secretaría de Educación en un teatro que la verdad me puse a temblar, casi casi lloré porque recordé todo lo que había pasado de mi vida hasta el momento de que tenía 14 años, eso fue hace un año, tenía 14 y la verdad que al momento de estar recordando y todo eso me impactó. Son muchos cambios que he tenido físicamente como psicológicamente, ¿no? Como todos y hay partes que sí ¿cómo se llama? Sí me impactaron por los cambios, no por otra forma ¿cómo se llama? De desarrollo, algo así, sino por los cambios que tuvieron. Y fue cuando esto lo pasé yo, esto no lo pasé y así. También las dudas de ¿cómo se llama? Porque unas ciudades sí las conozco, por mapa nomás, pero las conozco. Y otras que quise investigar y no me salían. Entonces me quedé y por eso le pregunté, algunas ciudades que sí existen en el libro y ya ahorita ya me quité la duda. ¿Y por qué también otra duda, ¿no? ¿Por qué la capital desde un principio dicen que tenían como más de 100 años buscándola, ¿no? Y pues para terminar una capilla, fue cuando al inicio tuve duda y ya fui leyendo, me la fui quitando. Luego estuve con lo del padre sacerdote, que le querían quitar el mapa. Entonces lo matan y fue cuando cambio, pues. Y ya me puse y empecé a leerlo hasta que me lo acabé. Sí, así le pedí, gracias Juan Diego, le pedí cuando le entregué libros que tomara nota de lo que le gustaba y de lo que él quisiera preguntarte, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de estar con un autor. Vemos libros, leemos en el salón muchas cosas y pues no siempre tenemos la oportunidad. Le dije, hay que aprovechar y Juan Diego quiso tomarlo el proyecto de ir tomando notas y le dije, sobre todo, escoge pasajes que quieras, que más te gusten. Por eso me gusta mucho No, está participación. muy bien. Lo que ha relatado es muy interesante y sobre todo que ha conseguido conectar algunos asuntos del libro con su vida y con su experiencia
que vivió en el teatro donde casi se muere de los nervios, ¿no? Qué bueno. Pues yo muchas felicidades, ojalá y con el paso de los años te conviertas en un escritor. Y porque un escritor lo que tiene que hacer es eso, contar historias y a veces puede contar asuntos de su propia vida o de las vidas de los otros, ¿no? Muy bien. Adelante, Ana. Pues no sé cómo andemos de tiempo, pero y tampoco sé si tú elegiste un pasaje. A mí me gusta mucho escuchar a los propios autores leyendo su propia obra. Y una de mis partes favoritas fue precisamente ese jardín de plantas carnívoras. Me gustó muchísimo la aparición de las plantas y no sé si tú elegiste uno, pero yo elegí. No, déjame decirte una cosa, yo nunca elijo nada, ya te había dicho que nunca leo, yo No, no pero platico, pero si tú tienes un pasaje, léelo, porque a mí sí me gustaría escucharlo, es muy lindo escucharlo en voces de los lectores, así que adelante. bueno, a mí me hubiera gustado más escucharlo de ti, pero bueno, voy a leer una partecita, ¿no? La celda está abierta y la ventanita también. Las rejas fueron arrancadas de cuajo con algunos pedazos de pared y es lo suficientemente ancha. Solo tengan cuidado con las plantas. Indica la chica que es la primera en saltar y caer más allá de la barda. Órale, cero broncas en las piernas. La sigue Murakami, que ha recuperado su felina habilidad. A Dante, que es el más robusto, le ayudamos a subir. En ese momento los primeros ponen una tabla que lo facilita superar la barda sin problemas. Lo sigo mientras el joven vecino, cuya joroba era falsa a todas luces, dispara sobre los soldados que ya están sobre la celda. Luego tira la tabla y salta con destreza para caer detrás de mí. Varias plantas pegadas al muro están muertas. Hay un caminito entre las demás que nos tiran tarascadas, pero conseguimos eludirlas sin mayor dificultad. Corremos por la vereda por la que ellos se movían alimentando a los monstruos, pero no vamos hacia la casa. Hay un orificio en la barda trasera por el que escapamos entre una lluvia de rayos morados. 2 soldados saltan, pero caen entre las flores, que rápidamente los empiezan a engullir. Gritan horriblemente. Alcanzo a ver a Petros por la ventanita. Nos dispara, respondo al fuego y después de correr por un patio y saltar una verja, arribamos a la calle posterior donde está. ¿Quién creen? El jeep. Dante, sin averiguar, brinca al volante. Ve que tiene las llaves puestas, lo enciende, nos subimos y ahí te vamos. ¡Qué maníaco! Sigue derecho hasta que te lo indique, le ordena a la chica que va de copiloto y nuestro chofer no discute. Nos disparan, respondemos el fuego. ¿Cuántas municiones tiene esta cosa? A ese ritmo, para 1 hora más o menos, tenemos otros 2. Nos tirotean de algunas casas y a todas les envío una descarga. Un grupo de soldados encabezados por Euclides nos persigue, pero salvo él, todos avanzan lento. Veo cómo mueve sus manos asesinas. ¿Qué onda con el vato? Anda haciéndola de pedo. En vez de dedicarse a la jardinería, como Johnny Depp, lo dejamos correr. Sí. No, pues se oye muy bien, muchas gracias por leerlo. No. Qué va. No, sí, perdón. Fíjate que ayudado en primer lugar por mis sobrinos y por otros jóvenes alumnos y todo eso, hicimos una recopilación de expresiones de los jóvenes. Expresiones que están utilizando ahora y que, vamos, yo no había utilizado en el Misterio de Orquídea Calavera, salvo una, creo, 2. Realmente es muy rica la forma en que manejan expresiones, pues que la verdad ni en cuenta, porque todas muchísimas desconocidas, nunca las había escuchado. Y entonces, pues de esa lista que las constaté cuando fui a varias ciudades, digamos, de Mérida, Oaxaca, de Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Obregón, Hermosillo, Tijuana,
Mexicali, de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Incluso conversé con el público joven que a veces hay en las presentaciones sobre algunas de las palabras y todos las conocían y se veía que hay como un espíritu nacional, digamos, en relación a ciertas expresiones y que las usan ya con propiedad y todo eso y nadie se asombra. Entonces, eh, ese es un juego que a mí me gusta, que poder, digamos, para crear jóvenes reales y jóvenes contemporáneos reales, pues claro que tienen que hablar como los jóvenes contemporáneos que andan en la calle. Entonces, que ese es un ejercicio que me gusta mucho, pero pues claro, no puedo utilizar todas las palabras que encontré, sino simplemente algunas muy pocas para reforzar el perfil de cada uno de los personajes y que pues es completamente conveniente, digamos, pues desde mi punto de vista de la estética que yo quiero construir, la utilización del lenguaje es muy importante. Entonces, pues aunque quizá con las otras novelas no tengo más problemas porque son novelas para adultos, pues en esta sí tuve que hacer una investigación y aprenderlas, escucharlas, meterlas en mi corazón para que salieran de allí para que quedaran en la novela. ¿Por qué dices que no pudiste utilizar unas? ¿Por autocensura o porque no entraba en el perfil del personaje? ¿O por qué dejaste fuera otro tipo de expresiones? No, porque solamente necesitaba como de una muestra para reforzar el perfil de los personajes. Y eso Okay. muchas veces con 2 o 3 palabras es suficiente, ¿no? Porque los jóvenes son muy reiterativos. Pues si tú has oído cuántas veces dicen la palabra güey, por ejemplo, en una conversación, pues uno se queda asombrado, ¿no? Y, Sí. y quizás es facilidad de hablar, pero igual en la mayoría de los casos y sobre todo en nuestro país donde pues Juan Diego es un garbanzo de a libre, como le dicen, un chico que es lector y que tiene, como lo he escuchado, un léxico amplio y correcto. Eso no es en todos los casos. El dato sigue siendo que nuestros jóvenes de prepa o de primero de profesional, cuando consiguen utilizar las 200 palabras, pues es muchísimo, y 60 emoticones, dicen ahora, ¿no? Que utilizan en sus medios de comunicación. Entonces, Claro. son muy pocas expresiones las que utilizan, pues no son lectores, bueno, eso no se interesan mucho por aprender. Y entonces, pues claro, yo con 2 o 3 palabras que les ponga en el perfil, con eso puedo conseguir crear personajes, pues como le dicen los críticos, verosímiles, ¿no? Bien. Gracias, Elmer. Nos pidió la palabra Papik Ramírez. Gracias por estar aquí, Papik. Un gusto saludarte por este medio. ¿Me escuchas? Sí, claro, claro. Gracias al contrario, gracias a ustedes por la iniciativa, por la invitación. Y pues quiero empezar precisamente así, reconociendo este esfuerzo especialmente de Leticia Cloutier por la conformación de la Casa del Maquío, a la familia Cloutier por haber cedido el espacio de tantos recuerdos familiares para que se convierta en un centro cultural en el que participen diferentes organizaciones ciudadanas. Es una excelente iniciativa y un gesto de solidaridad y de amabilidad de la familia Cloutier. Y bueno, en este caso también felicitar a Ana Belén por siempre activa, por estar en contacto con la literatura. Gracias. A Elmer por esta nueva novela que no he tenido oportunidad de leer. Espero que pronto. Esa es una verdadera invitación para verla, para poderla leer pronto, para poder tenerla en mis manos y poder disfrutar de ella. Y mi pregunta, Elmer, es en relación a estos tiempos, el basamento, lo que sucede con la literatura, según entiendo, es que el autor, basado en la realidad, crea una especie de metarealidad, es decir, toma la realidad y la transforma y hace que el lector
en algún momento pueda a creer en esa meta realidad, en esa realidad inventada o creada por el espíritu del escritor. Un poco lo que sucedía, recuerdo el impacto que me causó esta novela de Italo Calvino, el varón rampante, en donde después de determinado tiempo de leer determinadas páginas de leer la novela, uno llega realmente a pensar que es posible que una persona pueda habitar las copas de los árboles. Y mi pregunta es si en este momento de confinamiento, de un cambio social tan abrupto, que nadie pudo haber adivinado, que nadie pudo haber esperado, que tuvimos que adaptarnos en muy poco tiempo a una nueva realidad, a circunstancias muy diversas a las que teníamos, y que además sirvió para detener ese ritmo desenfrenado que traíamos de vida, de reencontrarnos en la mesa, de ser nuevamente tolerantes con quienes compartíamos solamente algunos momentos del día, y de una mañana a otra se genera este reencuentro en donde tenemos que compartir no solo horas, sino días, meses con nuestras familias. Y por otro lado, hemos establecido mayor comunicación a través de medios digitales, de las redes sociales o virtuales, como en esta ocasión. Mi pregunta te decía si esta nueva realidad, este nuevo cambio, esta estructura que tiende a permanecer por mucho tiempo, va a ser o será fuente de inspiración para ti y seguramente para muchos escritores. Este momento que estamos viviendo seguramente también cambiará o animará a muchas historias de escritores. En este caso, en la tuya, quisiera saber si va a ser eso, una fuente de inspiración muy grande para tus creaciones a futuro. Sí. Gracias, Papic. Te mando un abrazo. Fíjate que yo creo que sí, yo en este momento soy tutor de los jóvenes, de un grupo de jóvenes becarios de la Secretaría de Cultura y acabamos de tener la segunda reunión y desde luego uno de los temas que tratamos es cómo ellos están, digamos, aprehendiendo esta realidad, esta circunstancia tan angustiante, tan particular y tan incierta no quizá el libro que estaban trabajando dentro de su proyecto de becarios, sino lo que viene en el futuro, y yo creo que todos están fascinados. Muchos de ellos me han confesado que están haciendo notas y uno de ellos particularmente está haciendo un libro sobre enfermedades terminales, fíjate. Una de las cosas que me cuenta que al principio él hizo el proyecto así, pero que con la pandemia se ha reforzado su idea porque hasta ahora uno de los asuntos de la realidad es que hay el virus afecta de tal suerte que daña muchas partes del cuerpo que se van a manifestar después, o que una vez que se consiguen dejar al hospital los pacientes, pues tienen algo dañado entre los organismos que se va a manifestar después. Y en lo particular, pues bueno, aunque yo tengo un proyecto más o menos claro para todos mis años de vida, pues fíjate que dentro de mis proyectos, sí que era incluso un proyecto inicial que tenía y que en cierta medida la cuarta pregunta va un poquito por ahí, de trabajar una novela con elementos de ciencia ficción, que acá utilicé Túneles del Tiempo. Pero yo terminé la nueva novela del zurdo en abril y empecé a trabajar un proyecto que ocurre en 2050, donde justamente trabajo el perfil de mis personajes tiene que ver con yo imagino que pueden quedar, no todos, pero algunos personajes así, que les toca ver morir a sus padres o perder amigos, que van a tener, digamos, como una manera de ver el mundo muy desencantada. Entonces, estoy trabajando con un personaje central que es así,
Y en base a eso, no estrictamente sobre pero ellos lo mencionan así, no, lo que nos dejó la pandemia, el SARS, y desde luego que yo pongo una pandemia donde hay alrededor de 1.000 millones de muertos y donde, claro, nunca voy a nombrar el país donde vive mi personaje, pero pudiera ser el nuestro, y donde las pérdidas fueron cuantiosas, no solamente en vidas humanas, sino también en asuntos que tienen que ver con la economía, ¿no? Y desde luego el tema de la violencia es un tema que no dejo porque la miseria siempre crea delincuentes, la miseria extrema bueno, ya ves que ahora ya se está viendo que a pesar de todas las circunstancias que está viviendo el país, pues las bandas no paran de trabajar. Y entonces un poco estoy trabajando en ese contexto, pero en 2050. Y yo la primera vez que lo comento fuera de la familia, digamos esto, pero no tengo idea de lo que va a resultar, pero porque me está costando muchísimo, claro, ¿no? Esta idea de esta novela de anticipación. Pero bueno, si consigo terminarla y que me quede bien, pues ya la estarás conociendo, Papiki y todos los demás, pues quizá para 2023 o algo así, porque acuérdense que soy lento, yo me tardo mucho escribiendo. Excelente noticia, ya vamos a tener novela. Pues, Qué gusto. En 2050 yo voy a tener 89. no, pues cuídate y te tocará Me alcanza. ver lo que pasa y decir si tuve razón o no. Interrumpo nada más, Elmer, tenemos por ahí un comentario, una pregunta de Jaime Félix, que nos dice, participé en un taller de novela y escritura que impartió Elmer hace aproximadamente 5 años, y en ese momento no percibí la consideración de temas de historia o crónica para inspirar la escritura. En este trío de novelas hay coincidencias entre las vivencias personales y un tema histórico, como es el caso de la cuarta pregunta. El anuncio que hacen sobre la novela que está pendiente sobre una ciudad con túneles es otro tema de historiografía, y en este caso sería la ciudad de Culiacán, evoca además otros temas de túneles. ¿Esta es una nueva tendencia hacia la novela histórica de tu trabajo? No, un abrazo, Félix. Fíjate que no, realmente no tiene estrictamente espíritu histórico, quizá algunos datos. Simplemente son elementos misteriosos que están ahí, porque lo que quiero hacer novelas misteriosas, novelas provocativas y novelas donde, un poco así como le pasó a Juan Diego, que tienen que llegar a una página para decir, que aquí hay cosas que quiero ver. Eso me gustó muchísimo que me lo dijera porque justamente la parte donde él señala es una parte clave y que a mí es que siempre se deben tratar al principio de la novela, que es lo que yo llamo el elemento perturbador y que es lo que hace que el lector avance mucho más allá. No, pero claro, no, yo había pensado en principio en Culiacán, pero lo único que he alcanzado a escuchar que en Culiacán no hay demasiados túneles y que están cerrados. Es decir, nunca he conocido a nadie que los haya explorado, sobre todo los que dicen que salía de la catedral y que iba a donde ahora es el Palacio Municipal y que iba también a otro que iba al río. Pero lo único que he conversado con alguien que quería o que quiere escribir una novela sobre eso y por tanto lo respeto ya el espacio, ¿no? Entonces estoy pensando en Ciudad de México, donde ya tengo el contacto con Moctezuma, con este señor, ¿cómo se llama? Eduardo Matos, que él es como el que más ha descubierto túneles allí y incluso antes de la pandemia ya había descubierto uno como de 50 metros, que era el nuevo, ahí en el centro. Y ya tenía yo el contacto para entrar a ese túnel, pero pues se vino lo de la pandemia y ya no lo pude hacer.
probablemente si hubiera hubiera conseguido ver los túneles en vez de estar escribiendo esta novela de anticipación, estuviera escribiendo esa novela del Capi Garay ya metido ahí hasta los pues no sé, adentro del túnel con algunos de sus compañeros que aparecen en la cuarta pregunta, o no sé si con todos, pero ya estuvieran metidos allí. Y lo que sí tengo muy bien proyectado es que uno de los personajes va a ser don Miguel León Portilla, que es un hombre que yo conocí en la Academia Mexicana de la Lengua y que es realmente un tipo admirable, súper amable. Y me gusta mucho la definición que don Miguel tiene de eternidad, y dice que es la eternidad, el mejor ejemplo de la eternidad es cuando dos mujeres se están despidiendo. Entonces, como aquí tengo dos a la vista, cuando se están despidiendo ya que se van a ir, es como que les sale plática y plática y plática. Y entre los maridos ahí esperando a ver a qué hora terminan esto de despedirse. Pero no de ese espíritu histórico, simplemente es espíritu fantástico, o sea, me gusta eso, me atrapa y quiero desarrollar pues así como la primera, el Mister Orquídea Calavera, y esta es la cuarta pregunta, pues también la otra que tenga que ver con eso. Gracias, Elmer. Para cerrar, no sé si nos quieren hacer un último comentario. Ana Belén, Elmer. Yo no me quiero ir sin agradecer sobre todo a mi querida amiga Leticia Cloutier y a la Casa del Maquío y felicitarlos por este proyecto, igual como lo hizo Papi. Quiero decir que con mucho gusto he colaborado con ustedes. Leticia me convenció, claro, no le costó mucho porque también él me convence de hacer estas cosas. Muchísimas gracias, ha sido una linda experiencia estas nuevas de Zoom. Muchas gracias, Tere, muchas gracias a todos los que participaron y pues aquí los dejo yo. Muchas gracias, sobre todo muy agradecida, y hay que aprovechar siempre para conseguir un libro, que nunca olvidemos que los libros han sido unos compañeros extraordinarios en esta pandemia, que son artículos necesarios, que no podemos hacernos a un lado de ellos, que siempre estén con nosotros. Claro. No, pues yo también quiero agradecer muchísimo, decir que el libro lo pueden conseguir, ya ven que ahora uno puede solicitar libros en línea, yo creo que la mayoría de las librerías importantes pueden surtírselos, y lo mismo Amazon, que Amazon pues se ha puesto las pilas y yo creo que tienen los libros de prácticamente todos los escritores del mundo. Entonces, si alguien le despertó el interés, pues yo creo que puede conseguirlo por ahí, la cuarta pregunta. Y en cuanto nos podamos ver, pues prometo que lo firmaré con una firma, una dedicatoria muy especial. Y también quiero dar las gracias, claro, a la Casa Maquío, a Leti, que te pongo un abrazo, Leti, allá donde estás. Y también a Tere, que se ha puesto, se ha echado todo este proyecto al hombro y creo que vamos muy bien. Y yo creo que no hay que abandonar, porque es una manera en que se demuestra que, primero, que Maquío está vivo, que Maquío, que era un emprendedor nato, realmente un tipo que muchas de las teorías contemporáneas digamos, para crear empatía, para empezar, para crear ideas, pues yo recuerdo que Maquio ya las practicaba, que es un ejemplo de verdad, y pues yo también celebro muchísimo que su casa ahí en esa esquina extraordinaria se esté convirtiendo en esto, en un centro cultural, y creo que es un centro que va a ser muy importante en la vida de la ciudad, y realmente me fascina el proyecto, y pues a toda la familia Cloutier y sobre todo a Leti, pues le mando un abrazo muy fuerte, y a ti, Tere, también, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por este ejercicio. No, hombre, gracias, Elmer. De hecho, no quiero dejar pasar mencionar tu apoyo para formar los contenidos de la próxima biblioteca de la Casa del Maquío. Estarás por ahí apoyándonos. Muchas gracias. Y bueno, de nuevo, gracias infinitas a Ana Belén, gracias Elmer por formar parte de este ciclo de charlas acá en la Casa Se Platica. Nos vemos dentro de 2 semanas, un martes, con una nueva plática.
y estén pendientes de nuestras redes sociales, @lacasadelmaquillo. Hay que recordar que hoy más que nunca el donativo de ustedes es muy importante para continuar el proyecto de rehabilitación de la casa. Ya nos queda el último tramito. Los invitamos a apoyarnos a través de la plataforma de PayPal con paypal.me/lacasadelmaquillo. Mil gracias. Me despido. Un abrazo fuerte. Chao, chao para todos. Gracias, bye. Adiós, Ana Belén. Gracias, abrazos, Elmer. Muchos saludos a todos, muchas gracias. Qué bonita se ve esa imagen que tienes ahora, con la completa. Adiós. Chao, gracias.